Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'shem Adonai Yahshua HaMashiach ledaber ruach hakodesh. Abba HaKadosh bebakasha lo daber melid adam. Toda gavá Abba HaKadosh omen beomen. Shebe bakasha ahim. Su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Quejilá Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Queremos invitarle a consultar las páginas de internet www.gozoypaz.mx y www.yacoswell.net. La primera es en español, la segunda en inglés y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Recuerde, en esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Eterno. Y escuchen por favor todos acá y todos atentos, quiero que quede grabado y filmado esto que voy a decir. Hay mucha gente que en Facebook dice, estudio en gozo y paz y trabajo en gozo y paz. No, aquí nadie trabaja, todos trabajamos pero no recibimos un salario, porque la congregación se abrió sin fines de lucro. 1, 2, si alguien ves que en Facebook dice, yo estudio en gozo y paz, pero pone otras cosas indebidas o su misma fotografía de perfil deja mucho que desear sobre el recato, entonces no estudia en gozo y paz. Aquí ministramos Torah, ministramos Kedushá, santidad, y ministramos, lógico, recato para vestir. Entonces no crean todo lo que vean en internet, por favor, amados Sajín, mucho cuidado. Vamos a terminar hoy el estudio, primeramente el Eterno, del libro de Esther. Vamos a ir hacia el capítulo 8 y vamos a encontrar cosas muy interesantes. En el libro de Job dice, yo siempre he visto que el que siembra maldad, eso cosecha. Shaul, Pablo, mal llamado Pablo, Shaul, retoma esas palabras para decirse a los Gálatas, y entonces es así, todo lo que la gente mala y perversa planea contra nosotros, los que guardamos Torah, los que amamos a Yahweh con todo nuestro corazón, todos los que guardamos la santidad, entonces siempre vamos a ser atacados de una u otra forma, pero todo lo que la gente planea contra nosotros se les voltea, se les es devuelto. Vamos entonces a leer el capítulo 8. Amén. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino de delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán, y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar de delante del rey, y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán a Agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. Ahora recuerden que todo sucedió en ese mismo día, el día que fue colgado Amán, ¿recuerdan? Por eso dice el mismo día en el verso 1. Entonces fue ese mismo día. La casa, el palacio, la fortuna y los poderes de Amán, es muy importante que lo anoten. La casa, el palacio, la fortuna y los poderes. ¿Dónde estaban los poderes? En el anillo del rey. Pasaron a la reina Esther. Ahora, ¿por qué sucedió todo esto de la muerte de Amán? El rey, decía yo la vez pasada, quería demostrar cuál sería el fin de todo aquel que quisiera tocar a la reina. O sea, que aquel que intentara atentar contra la integridad de la reina le iba a ir igual o peor. Bueno, esta situación es lo que trajo a Mordejai al palacio. Entonces, Esther dice aquí, trajo a Mordejai al palacio ante el rey, y el anillo del rey era el símbolo, anótenlo, y la expresión del máximo poder persa. Lógico, estoy hablando de este rey Asuero. Entonces el anillo, el símbolo y la expresión del máximo poder pasó a Mordejai. Eso es muy importante. ¿Recuerdan en Yosef? José fue el segundo del faraón. Aleluya. En este caso Mordejai el segundo del rey Asuero. Bueno, la muerte de Amán no anuló, anótenlo, el edicto criminal. Entonces, aunque Amán ya estaba muerto, el edicto criminal seguía. Y entonces había que hacer algo porque venía una catástrofe. Siga. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey, y dijo: si place al rey, y se ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedat Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Entonces tenía que hacer algo y rápido, y rápido. Ahora,
¿qué aceptó el rey? El rey aceptó el envío de nuevas cartas. Y esto fue 70 días, anótenlo, después de que Amán fue ajusticiado. 70 días, recuerden, el número 7 es el número de Elohim. Aquí no manejamos cábala, pero vamos, algo hay en cuanto al número, que es el número de Elohim. Entonces el rey acepta el envío de nuevas cartas, pero eso solamente iba a ser 70 días después de que Amán fue ajusticiado. No fue de inmediato, amados. Eso es muy importante. Siga. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo el judío: He aquí yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces, esto no podía ser revocado, pero sí de alguna manera y podía ser arreglado gracias a la Abacados. Ahora, anoten esto, la reina Ester sabía que a ella no le pasaría nada. Ya estaba protegida en ese momento. Entonces la reina Ester decía, a mí no me va a pasar nada ya. Pero ahora está rogando por su familia, su pueblo, Israel. Eso es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. No nada más pensar en nosotros, sino pensar en los demás. Aleluya. Y quien nos da la máxima lección es nuestro Adón Elohim Yahshua HaMashiach. Bendito es el Abacados. Entonces aquí la reina ya estaba tranquila, ella no le iba a pasar nada, tranquila en cuanto a su propia vida, pero su familia, su pueblo, Israel. Ahora la Torah marca: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí recordarán? Amarás, eso ya se lo saben de memoria, amarás a tu prójimo como a ti. Entonces, si eso es Torah, entonces aquí lo estaba aplicando muy bien la reina Ester. Siga. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que le mandó Mardoqueo, a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua. Entonces aquí es muy importante esto, perdón, no interrumpo por mala educación, sino para que no se nos vayan las ideas. Por eso saco la cuenta de 70 días. Si tú ves, entonces fueron llamados el 9 los escribanos del rey en el mes tercero. El mes tercero. Y recuerda que todo esto fue maquinado en el mes primero. ¿De acuerdo? Es muy importante que sepamos leer con ojos hebreos, no nada más así rápido, sino sacar cuentas. Entonces fueron 70 días después cuando fueron escritas estas cartas. No fue de inmediato. Imagínense la angustia, porque el edicto era hasta dentro de un año, pero todavía pasar más tiempo. Bueno, sí queda claro. Amén, siga. A los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales. Hasta ahí nada más. Es muy importante esto. Miren, los nuevos libros, o sea, luego las nuevas cartas, porque en hebreo está como libros, era que los Yehudim pudieran defenderse. Es decir, que pudieran defenderse y matar a sus enemigos que quisieran afectar sus propias vidas o inclusive sus posesiones. Entonces, un edicto sabemos porque lo dice en Daniel. Vamos para allá en Daniel, vamos para allá rápido a Daniel, el libro de Daniel. En el capítulo 6, 16, un edicto es irrevocable. En ese caso, el rey tenía que hacer otra cosa, pero eso lo hizo más bien el Eterno a través de Mordejai y de la reina Ester, desde luego. ¿Quién tiene Daniel 6, 16? Léelo. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Elohim tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. ¿Recuerdan? No podía ser de drogado algo. Dijeron al foso de los leones y al foso de los leones, pero Daniel fue librado. Aleluya. Eso ya lo estudiamos en su debido tiempo. Entonces, volvamos otra vez al libro de Ester. Ahora es muy importante esto. Miren, pongan atención. Caballos veloces. En el verso 10, subrayen, caballos veloces. Aquí urgía que las cartas llegaran.
Y en la primera ocasión los caballos no eran veloces. Entonces, con Amán, cuando salen los caballos, no se mencionan animales veloces. Aquí sí, aquí sí. Aquí sí se menciona que salieron caballos veloces. Y la idea de las cartas, lógico, era que se pudieran defender, ¿de acuerdo? Entonces, caballos veloces procedentes de los repastos reales. 11. Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar, y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Tremendo, ¿no? Entonces eran sus propias vidas, las de sus hijos, las de sus esposas, sus bienes. Recuerden, caballos veloces. Entonces las cosas hay que hacerlas rápido. Más ahora que estamos viendo que va a salir la bestia en cualquier momento, Yahshua Mashiach le reprenda, hay que hacer las cosas veloces, rápido, entrar a todos los pactos, cumplir bien la Torah, aleluya, porque el tiempo ya es muy corto, amados Sahim. El verso 11 entonces trata de que se puede atacar, destruir, exterminar y matar a todo el que amenace al pueblo judío. Eso tú lo ves aquí perfectamente bien, de eso no hay ningún problema. Ahora, la conspiración estaba hecha, pero la conspiración estaba hecha, el edicto no se podía refutar o revocar más bien, pero sí por medio de estas cartas se obtuvo el milagro. ¿Siga? En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Entonces en las primeras cartas no, solamente ellos no podían hacer nada, aquí ya se podían defender. ¿Siga? Los correos pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. ¿Sigue? Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Eso es muy importante. Entonces, a ver, ¿cómo empezaron los persas ahí? Los persas empezaron, ¿y cómo se empezó el holocausto? ¿Y cómo empezará dentro de poco? Primero con amenazas verbales. La gente diciéndole peradas a los Yehudim. ¿Sí? Entonces, de alguna manera querían atemorizarlos porque la fecha no había llegado del edicto, o sea, de la fecha del edicto. Pero ahora en estas cartas, los Yehudim al recibir las cartas y enterarse los persas de esto, los Yehudim que ya podían defenderse, entonces las amenazas verbales, si no cesaron, disminuyeron mucho. Si cuando se sabe que el pueblo de Israel se va a defender, aleluya, porque el Eterno está con nosotros, aleluya, entonces las ofensas bajan, tienen que bajar. Entonces ahora los Yehudim podían tomar el botín de sus enemigos, pero no lo hicieron. La realidad es que los Yehudim no tomaron del botín, eso es muy importante. Recuerda, Abraham le dijo a uno de los reyes, ni un hilo tomo para que no digas que tú enriqueciste a Abraham. ¿Quién recuerda eso? Ya lo vimos en la parashá de la Torah, una parashá de la Torah. Entonces, es muy importante que nunca tomes lo que no es tuyo. Bendito es el abacadosh. En este caso ellos tenían derecho a tomar del botín, pero no lo hicieron. El yehudí, el israelita, tiene que ir más allá confiando en el abacadosh, no en lo que le puedan dar. Aleluya. Ahora, en el verso 12 dice, en un mismo día. No dice que más, en un mismo día llegó toda la información a las provincias, en un mismo día. ¿Por qué en un mismo día? El verso 14 dice que fue por orden del rey, se acabó. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Sucedió algo muy tremendo en el alma de los persas. Ellos sabían que Amán había sido colgado y empezaron a temer. Ustedes vayan anotando las ideas, por favor. Ya no les voy a dictar. Así, cuando sea algo ya más específico, yo les dicto, amados Sahim. Entonces, al saber que Amán había sido colgado, cuidado, empezaron a temer los persas. Aleluya.
El Eterno pone pruebas, bendito es el Abacadosh, y pone a nuestros enemigos a nuestros pies. Bendito es Yahshua HaMashiach. Bendito es Yahshua HaMashiach. Lógico, se enteraron de que Amán había sido colgado. Y ahorita vamos para allá a ver cosas más profundas todavía. Y entonces empezaron a temer. Ahora en el verso 15 dice, y salió Mordejai de delante del rey con vestido real de azul y blanco. Entonces pónganle, ahí sí, por favor les dicto, Mordejai con ropas celeste. Y es como el zafiro, el trono de Elohim. Bendito es el Abacadosh. Tiene que ver eso, amados Sahim. Por eso nosotros utilizamos el hilo de azul en nuestro zip. Amén. Vamos al Salmo 30, verso 11. Y aquí se cumple entonces lo que sucedió en esos días. Salmo 30, amados, verso 11. Cuando lo tengan me dicen un amén. Si tienen el Salmo 30, verso 11. Amén. Has cambiado mi lamento en danza, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Todos a una sola voz, amén. Más fuerte, amén. Los Yehudim estaban tristes, estaban deprimidos porque iban a ser exterminados, pero se volteó todo. Aleluya, aleluya. Pero en santidad, buscando al Eterno, orando, ayunando. Ellos se arrepintieron, eso es seguro, de que no guardaban la Torah, se arrepintieron, hicieron teshuvá y vámonos hacia adelante. Amén. Eso quiere decir las vestiduras. Aquí como dice, y salió Mordejai delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Shusha entonces se alegró y regocijó. Es lo mismo que está en el Salmo 30, verso 11. El Eterno convierte nuestra tristeza en alegría, en sinjá, en haná, en gozo. Aleluya. Amén. Ahora, anoten esto. Sazón. Con sazón, ¿qué recuerda la Jalel? Sazón es júbilo. Bendito es el Abacadosh. Y cuando uno está alegre es porque es un honor exaltar al Abacadosh con alegría. Amén. Bendito es el Abacadosh. Dice, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían Yehudim por el temor de los judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Ahora, ¿qué es lo que sucedió aquí? Anoten esto, convertidos a la Torah. Muchos se convirtieron a la Torah. Aleluya. Por ver el poder del Elohim de Israel. Aquí lo estás viendo tú, porque el temor de los Yehudim, y muchos entre los pueblos de la tierra se hacían Yehudim, se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Se convirtieron a qué? A la Torah. ¿Se convirtieron a qué? Vamos a Deuteronomio de Barín 33, Majer, rápido. Deuteronomio 33. Amén. Cuando tengan Deuteronomio 33, 29, me dicen un amén gozosos. Amén. Muy dichoso tú, oh Israel. ¿Quién como tú? Pueblo salvo por Yahweh, escudo de tu salvación y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Todos a una sola voz, fuerte y con gozo. Amén. Bendito es el Abacadosh. Eso es lo que sucedió en esa época. Ahora, vamos por favor a empezar el capítulo 9. Amén. En el mes 12, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes,
Cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Aleluya. Los judíos se reunieron en todas sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Aleluya. ¿Sigue? Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Aleluya. Ahora, anoten esto. Elohim movió su diestra poderosa. Él movió su diestra poderosa a favor de su pueblo y entonces resultó a la inversa de lo que había planeado Amán. Me dicen un amén, vámonos rapidito, aleluya. Y todo fue bendición, todo fue bendición. Ahora, en las películas supuestamente hubo una gran mortandad de Yehudim, pero la Tanaj dice otra cosa. El verso 2 dice, los Yehudim se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal y nadie, anota, subraya, y nadie los pudo resistir. Nadie se les enfrentó, nadie. Ahora vamos por favor a Isaías 54. O sea que fue una victoria total. Total. Nadie. Si está escrito nadie es que nadie. ¿Amén? Entonces las películas sí las puedes ver, pero también cuidado, no se crean todo. Isaías 54, verso 17. Vamos para allá. Isaías 54, 17. Y entonces se cumple. Amados, por favor, guarden la santidad, guarden la Torah, no hagan chisme, guarden bien la Torah. ¿Quién tiene Isaías 54, verso 17? ¿Todos lo tienen? Amén. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh, y su salvación de mí vendrá, dijo Yahweh. A ver, todos el 17, pero todos. Amén. Ahora entonces dice en el verso 9, y nadie. Aleluya. Aleluya. Ahora, siga. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. A ver, entonces, lo lógico es pensar que algunos persas inclusive, como se volvieron, o sea, si quisieron volver Yehudim desde ese momento ya, es muy probable que ellos hayan dado armas a los Yehudim para que se defendieran. Ahora, ¿por qué digo esto? Vamos por favor al libro de Esdras, vamos a Esdras, que ya lo ministré, Esdras 1, verso 4. O sea, todo tiene que tener una base en la Tanaj. 1, 4. Vamos para allá rápido, Esdras 1, 4. ¿Lo tienen? Omenaj. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Elohim, la cual está en Jerusalén. Aleluya, eso ya lo ministramos, ¿de acuerdo? Ya está filmado y grabado. Entonces no sería nada raro pensar que hubieran ayudado a los Yehudim con armas. Bendito es el abacados, bendito es Yahweh. ¿O no salieron ricos con joyas y demás de Egipto? ¿Sí es así? Aunque los pastores cristianos lo dicen de otra manera para que la gente suelte la plata. Nosotros aquí no, nosotros ministramos como están las cosas en la Torah. Ahora, ¿por qué entonces Mordejai se dice aquí que iba hacia arriba? Pues lógico. Mordejai, anótenlo, era ministro. 2, era juez. 3, era el segundo del rey. Repito, era ministro, era juez. Recuerdan que era juez. Y tercero, era el segundo del rey. Entonces han de haber dicho los persas, bueno, si nos levantamos contra estos y es un judío el que es el segundo del rey, ¿cómo nos irá? Bendito es Yahshua Mashiach. Bendito es el Abacadosh. Aleluya.
Ahora, ¿qué inspiró Mordejai? Temor y respeto. Es muy importante eso. Entonces, compórtate, tú y yo que nos comportemos a la altura para que entonces, en la medida de lo posible, pues sabemos que hay gente muy irrespetuosa, pero nos trate con temor a todos y respeto. Y nosotros nos tratemos con temor y respeto. O sea, temor no es de terror, sino de temor de ofender al Eterno faltándole a un hermano o a una hermana. ¿Queda claro? Bueno, entonces dice el 4, pues Mordejai era grande en la casa del rey, lógico, era el segundo, y su fama iba por todas las provincias. Mordejai iba engrandeciéndose más y más por todo lo que te acabo de comentar. Sigue. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Aleluya, aleluya, aleluya. Sigue. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Hasta ahí nada más. A ver, en el verso 5 dice, asolaron los Yehudim a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. ¿Por qué? Porque eso lo permitió el Eterno. Recuerda, si algo lo permite el Eterno, aleluya. Amén. El verso 6, anota, 500 seguidores de Amán. En Shusha, capital del reino, mataron y destruyeron los Yehudim a 500 hombres. Nada más ahí en Shusha, 500 seguidores de Amán. Ahora, del verso 7 al verso 9 están los 10 enemigos que son los hijos de Amán. Por eso están sus nombres. ¿Por qué no están de los 500? Porque los 500 eran seguidores de Amán, pero no tan importantes. Los hijos sí. Entonces, del verso 7 al verso 9 están 10 enemigos y son los hijos de Amán. Ellos, anótenlo, promovieron la confrontación. Ellos estuvieron confabulados con su padre. Entonces, ellos confabularon, promovieron más bien la confrontación, y por eso se mencionan sus nombres, porque no se mencionan los nombres de los demás, pero sí los de los 10. Vamos entonces, amén. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata. Ahí tienes a los 10. Y luego el 10 dice, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. aleluya, no tomaron del botín, aleluya. Entonces estos son hijos de Amán directamente. Ahora, en Esdras, vamos para allá, perdón que los lleve un poquito otra vez, a Esdras 4, 6, vamos para allá. Ellos se oponían a la construcción, a la reconstrucción del templo en Jerusalén. Esdras 4:6. Cuando lo tengan me dicen un amén. Amén. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y ya vimos que se estaban oponiendo a la reconstrucción más bien del templo en Jerusalén. ¿De acuerdo? Amén. Ahora, Amán tuvo otros hijos, porque él tuvo muchos hijos y los colocó en las provincias como gobernadores, porque él quería controlar todo el poder. Eso es muy importante. Así están haciendo los masones a nivel mundial. Entonces tenía otros hijos, Amán. Es muy importante que subrayes, pero no tomaron botín. ¿Por qué no tomaron botín? O sea, la explicación sería esta. Anótenlo por favor, para que vieran los demás que no lo hicieron por motivos económicos, aleluya, sino porque era un decreto del abacados y se acabó. Así permitió el Eterno. Si hubieran tomado botín, hubieran dicho, bueno, es que los robaron o eran ladrones. No, si no tomaron botín era para que los demás vieran que no lo hicieron por motivos económicos, ¿de acuerdo? Ahora, la lucha aquí fue para salvarse solamente. Bendito es el abacados. Ahora sigue leyendo.
El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. A eso ráyalo, 500 hombres en Shusha y a los hijos de Amán. ¿Sigue? ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Hasta ahí nada más. Entonces le está pidiendo, a ver, entonces ya le está dando un informe. Y el rey dijo a la reina Esther: en Shusha, capital del reino, los Yehudim han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál es su petición y será concedida? A ver, sigue, 13. Y respondió Esther: si place al rey, concédese también para mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Tremendo. Entonces, ¿cómo? ¿Los habían matado o no los habían matado? A ver, fíjense muy bien, pongan mucha atención. Verso 6. En Shusha, capital del reino, mataron a Israel los Yehudim a 500 hombres. Mataron entonces y vienen los 10 nombres, 10 hijos de Amán, hijos de Amedeta, enemigo de los Yehudim, pero no tocaron sus bienes. Entonces ya los habían matado. ¿Cómo es esto de que mañana? Es una profecía. Es una profecía. Por eso entonces el libro de Esther está en la Tanaj, porque es un libro profético. Aleluya. Muchos dicen, pero no está el nombre del Eterno, está de una manera decodificado, pero es una profecía. Fíjense muy bien. ¿Cuál es tu petición? Final del 12. Y te será considerado. ¿Qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther. ¿Todos? Amén. Pero si ya los habían matado, ahora, ¿cuál es la explicación? Por favor, anoten esto. El día 16 de octubre de 1946, fíjate, 16 de octubre de 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, murieron ahorcados 10 jefes nazis. Tremendo. Tremendo. Esto está tremendo. Si no te estremece eso, no sé. Morían ahorcados 10 jefes nazis. Ellos fueron encontrados culpables, anótenlo, de crímenes de guerra, violaciones de leyes, violaciones de convenios internacionales sobre la guerra. Es una profecía. Anoten estos datos. La ejecución duró 103 minutos. Empezó a la 1 de la madrugada. El Eterno es perfecto para todo. Bendito es Él. Ahora, antes de morir, algunos de ellos gritaron: ¡Viva Alemania! Anótenlo. Recuerda, jefes nazis. Ahora, una pregunta. Había dos formas de morir en esa época. Estoy hablando de 1946, después de la Segunda Guerra Mundial. Una era fusilados o electrocutados en la silla eléctrica, valga la redundancia. Anótenlo. Vámonos rápido. Vamos a aprender más. Era fusilados, ese era el sistema. Fusilados o electrocutados, lógico, en la silla eléctrica, porque así de hecho se acostumbraba. Pero no, fueron ahorcados. Tremendo, amados. Ahora pongan atención, eran 11 los nazis sentenciados a muerte, eran 11. Pero 2 horas antes, no voy a decir ni los nombres de estos tipejos, porque vamos, eso si quieres tú lo investigas después, pero para qué estar perdiendo tiempo con que fulano de tal. Entonces eran 11 los que tenían para ejecutar, pero 2 horas antes uno tragó cianuro y se suicidó.
Entonces quedaron 10. El Eterno es perfecto. De todas maneras se fue al infierno. Bueno, si quieren, Hermann Göring fue el que se suicidó. Entonces quedaron 10 esperando la sentencia. Ahora, esto no es cábala, amados. Si nosotros decodificamos en hebreo, anótelo, decodificando los nombres de los hijos de Amán, de los hijos de Amán que tienes en la Biblia, en la Tanaj. Si se decodifican los nombres, eso nos llevaría mucho tiempo, y si se decodifican los nombres de los hijos de Amán, cae en el año 5707 del calendario de nuestros amados Sahim de casa de Judá, que significa, o sea, es igual a 1946. Aleluya. Entonces la reina dijo mañana. Eso no significa que al otro día, porque ya habían matado a los hijos de Amán. ¿Sí queda claro eso? ¿Cuántos van entendiendo? Aleluya. Se está refiriendo al decir mañana, es como simbolizando después, algún día. Anótenlo así. Después, algún día, mañana. Es que muchas veces nos referimos a mañana como mañana mismo, ¿no? Pero mañana puede ser algún día después, etc. Ahora, si eran 11, ¿qué es lo que pasó? Miren, recuerden que hay tradición oral verdadera y algunas cosas que no estamos de acuerdo, pero hay tradición oral verdadera. Entonces, Amán, anótelo, tuvo una hija y esa se suicidó. ¡Qué tremendo! Bendito es Yahweh Sebaot. Aleluya. El Eterno es bueno, amado. Así que más vale de estar de parte del Eterno, no de parte del diablo, de parte del Abacados Yahweh Sebaot. Ahora, fíjense, si uno se pone a estudiar, hay más y más y más datos que no son coincidencia. Esto es algo tremendo, fue una profecía tremenda esta. Vamos al Salmo, pero antes miren, a ver, ahorita con tantas cosas que se ve venir la tribulación, etcétera, lo que vamos a presentar en un momento, etcétera. Dice un salmo, ten esperanza en Elohim, fortalecete, Él nos va a fortalecer y tenemos que confiar en Él, porque la traducción no es la misma. Vamos rápido al Salmo 27. 27:14. Uno de los que iba a ser ahorcado le escupió al verdugo. O sea, hay gente maldita hasta el final y ahorita están pudriendo en el infierno. Salmo 27, verso 14. En la traducción dice, ¿sí tienen Salmo 27, 14? Yo lo leo. Dice, aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Yahweh. El original dice, ten esperanza, anótenlo, ten esperanza en Elohim. Fortalécete. Fortifica tu corazón. Y confía en Yahweh. Qué diferencia, ¿verdad? Se pierde mucho de las traducciones. Ten esperanza en Elohim, fortalécete, fortifica tu corazón y confía en Yahweh. Ese es el hebreo original. Porque sí está bonito, aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntate tu corazón. Sí, espera a Yahweh, pero no hay como el original hebreo. Aleluya. ¿Sí o no? Así es. Entonces, bueno, ahí tienes todos los datos de lo que sucedió en 1946, es la profecía, se cumplió. Vamos otra vez al libro de Esther, vamos para allá. Bendito es Yahweh, Él hace justicia a sus hijos, entonces espera a Yahweh, confía en Yahweh, por eso puse el Salmo 27, ¿de acuerdo?
Amén. Bueno, vamos a seguir leyendo. Amén. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Ahora, eso es muy importante. Entonces, a ver, vamos a ver del verso, para que no vaya a haber confusión. Si place al rey, el 13, concédese también mañana a los Yehudim en Shusha que hagan conforme a la ley de hoy, que cuelguen a la horca a los 10 hijos de Amán. El 14, y mandó el rey que se hiciese así, se le dio la orden en Shusha y colgaron a los 10 hijos de Amán. Entonces, es como si fuera el mismo día, pero vamos, consideren esto, que los días hebreos van de tarde a tarde. ¿Aleluya? Sí. Ahora, dice el verso 16 que mataron 75,000 de sus enemigos. Eso es muy importante. 75,000, subraya. Sigue con el 17. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones, cada uno a su vecino. A ver, entonces el verso 19 se refiere a las ciudades no amuralladas. Las ciudades no amuralladas, entonces celebran. Por tanto, los Yehudim aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar, el día de alegría y de banquete, un día de regocijo para enviar porciones cada uno a su vecino. Y las ciudades amuralladas, lógico, los habitantes de las ciudades amuralladas pensarían que las murallas los iban a proteger de los seguidores de Amán. Entonces aquí hace resaltar de los que no tenían protección. Entonces cuando no hay protección más que Elohim, es mejor. ¿Sí le van entendiendo? Sí, amén. A ver, el verso 24, sigue, perdón. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo, cada año, como días en que los judíos tuvieron shalom de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones, cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había hecho pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Hasta ahí nada más. Entonces el 24 pueden anotar, en sí era atemorizarlos. Primero atemorizarlos, por eso era hasta en un año el edicto. O sea, las suertes era más bien, no, yo dije en un inicio y no me retracto de eso, o sea que tenía miedo, pero al mismo tiempo, tanto tiempo aterroriza. Sí, o sea, para que llegara el edicto, tanto tiempo aterroriza. Entonces, a cualquiera aterroriza saber que puede morir, pero hasta X tiempo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, fíjate muy bien lo que vamos a analizar ahora. Y ahorita lo anotan. Miedo es lo que quiere poner el enemigo en nuestras mentes. Es que Amán fue un hijo de Satanás. Yahshua Mashiach le reprenda. Entonces realmente era aterrorizarlos. Entonces miedo es lo que quiere poner el enemigo en nuestras mentes. No lo permitamos. Bendito es Yahweh. Bendito es Yahshua Mashiach. Cuando nosotros estamos anunciando, viene la tribulación, no es para asustar, es para prevenir. Vuélvete Kadosh y el Eterno nos guarde por su inmensa rajem. Ahora, el 14 y 15 de Adar, anoten esto, si es bisiesto el año, se hace la fiesta en el segundo Adar. Si es bisiesto, ves que a veces hay dos Adar, ¿sí? Entonces, si es bisiesto, se hace en el segundo Adar.
¿De acuerdo? Amén. Siga. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abigail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Aleluya, aleluya. Entonces vamos a ver, por ejemplo, si tú ves el verso 15, el verso 25, perdón, más cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Entonces es como una repetición del relato. Es lo que está pasando con el verso 13. ¿Sí me doy a entender? No sé si me doy a entender. Pero no quiere decir que otra vez los volvieron a colgar. Sí queda claro, para que no vaya a haber confusión. Capítulo 10, amén. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las cosas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de su sajín, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló Shalom para todo su linaje. Bendito es el abacados. Decía el 30 del 9, y fueron enviadas cartas a todos los Yehudim, a los 127 provincias del rey Asuero, con palabra de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en tiempo señalado, según le había ordenado Mordejai el Yehudí y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí, sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. El mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Ahora, es muy importante lo que dice el verso 1 del capítulo 10. El rey aumentó los impuestos. Entonces, o sea, no crean que el rey Asuero era un angelito, no. Dice, el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Entonces, el rey aumentó los impuestos. 2, iba a haber más derroche, porque eran derrochadores. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Esto incluía las islas de Grecia, anótenlo, las islas de Grecia. Ahora, todo esto, amados Sahim, anótenlo, fue salvación para el pueblo Yehudí, para el pueblo de Israel, pero no fue redención. Es muy importante, la diferencia es muy grande, de aquí al cielo es un decir. Fue salvación para los Yehudim, pero no, más no la redención. Voy a explicar entonces el por qué. Porque lo lógico aquí, a ver, ¿sí me atienden? ¿Por qué dije que fue salvación, pero no la redención? Si hubiera sido de redención, hubiera surgido un movimiento grande de que retornaran a Israel, pero no lo hicieron. Entonces anoten esto, no surge un movimiento grande de retorno a Israel después de todo esto. Debería de haber surgido, No surge un movimiento grande de retorno a Israel. Aleluya. Amén. Vamos a Esdras 9:9. Entonces lo lógico era pensar, nos salvó Elohim, vámonos a Jerusalén. Pero no. Tremendo. Esa es una lección, amados. Esdras 9:9.
Pero cuando lo tengan me dicen un amén. Amén. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Elohim, sino que inclinó sobre nosotros su Rajamín, delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Elohim y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Entonces ya ministré el libro de Esdras y verás que volvió un pequeño grupo, no volvieron todos. ¿De acuerdo? Ahora, vamos por favor ahí a Esther 10, en el verso 3, porque si lo tienen, es Esther 10, verso 3, ¿sí? Porque Mordejai el Yehudí fue el segundo después del rey Asuero, ya lo vimos, y grande entre los Yehudim, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje, o sea, Israel. Entonces pueden anotar del verso 3, desde los tiempos de Yosef en Egipto, no se había dado un caso así. Ahora, en el original dice, y estimado, aquí en la traducción dice, y estimado por la multitud de sus hermanos, pero en el original dice que él era muy estimado para la mayoría de los Yehudim, pero no dice que para todos. Por eso lean el original. Entonces, para la mayoría de los Yehudim era estimado, pero no dice que para todos. Ahora, yo no quiero hablar más de Mordejai, no, estoy hablando realmente lo que está escrito en el original hebreo, lo que consta de la historia, pero sobre todo de la historia de la Tanaj, en la Tanaj. Entonces, anoten esto, Mordejai por sus múltiples ocupaciones, y esto es importante que lo anoten con letra grande, en otro reino, no se dedicó al estudio de la Torah. Por favor, esto hay que verlo con mucho cuidado. No estoy hablando mal de Mordejai. Ahora, esto tiene que ver mucho con la opinión de muchos Yehudim actuales y de muchos Yehudim que ya murieron. Entonces dice, bueno, él no se preocupó por el reino del Malhut Hashamaim, sino por el reino de Persia. No estudió Torah, etcétera. No regresó a Israel. Ahora, también pueden anotarlo porque esto es algo importante. También hay cierta crítica a Mordejai por no haber asumido una participación activa en la reconstrucción de Jerusalén. Esto por los propios Yehudim, dicho por los propios Yehudim. Entonces, sí hay cierta crítica porque dicen él, bueno, es que no asumió una participación activa en la reconstrucción de Jerusalén, no solamente del Bet Hamidash, del templo, sino de Jerusalén como tal. Ahora, esto lo voy a dejar nada más así en cuanto que no lo anoten. Miren, hay una opinión de muchos Yehudim ortodoxos que dicen, hago la aclaración, de muchos Yehudim ortodoxos, ¿de acuerdo? Dicen ellos, Mordejai, no lo anoten, Mordejai y Esther, la reina Esther, prefirieron mantener su posición de poder en Persia y no sumarse a trabajar en la tierra de Israel. Esa es la opinión de muchos Yehudim ortodoxos. Entonces, encontramos lógico que es por, nosotros al haber estudiado el libro de Esdras, es por esa razón que tan poca gente, o sea, tan pocos Yehudim acompañaron a Esdras en su retorno a Israel. Eso ya lo vimos en el libro de Esdras. Sin embargo, aquí dice que procuró el bienestar en el último del 10, ¿sí? 10:3. Entonces, Mordejai, a pesar de que no regresó a Jerusalén, sí procuró, buscaba el bien del pueblo de Israel.
Bendito es el Abacadush. Ahora, nosotros no somos jueces es Yahshua Mashiach. ¿De acuerdo? Entonces, no somos jueces, yo nada más estoy diciendo lo que dice el libro de Esther, la opinión de algunos Yehudim ortodoxos, lo que dice la Torah en primer lugar, en la Tanaj, de que Esdras dice que regresó un remanente nada más. En el verso anterior al que acabamos de leer, regresó un remanente nada más. No regresaron todos. Ahora, lo lógico era que hubiera habido un retorno masivo de Yehudim, todos a la tierra de Israel. Eso era lo lógico, pero no se dio. Eso no me toca a mí juzgarlo, simplemente toca a Lilianas para que no se arrugue. Entonces, pues eso lo dejamos al criterio de cada quien. Ahora, no nos desconectemos.